El cuaderno azul, la memoria. Que se negaba a desaparecer a los 86 años, el Papa Francisco ya no tiene la prisa del mundo. Camina más lento. Escucha más que habla. Y ha aprendido que algunas verdades no se gritan, se susurran. Pero aquella mañana de otoño, al abrir un cajón olvidado en su escritorio privado, no fue un documento oficial ni una carta diplomática lo que lo detuvo. Fue un cuaderno azul, de tapas blandas, bordes gastados, hojas con olor a tinta vieja. Un objeto insignificante, si no fuera por lo que guardaba adentro. Al abrirlo, encontró 3 nombres escritos con su propia letra juvenil. 3 nombres que no pronunciaba hacía décadas. 3 almas que lo acompañaron cuando aún no era el Papa, ni siquiera el Padre Jorge. Era solo un joven argentino con dudas, con ilusiones, con miedos. Y esos 3 eran sus amigos más verdaderos. Elías, Sofía, Damián. 3 historias, 3 mundos, 3 ausencias que aún dolían. Francisco cerró los ojos, y como si el tiempo se doblara sobre sí mismo, se vio de nuevo en Buenos Aires, en los bancos de madera de la parroquia de Flores, en las calles empedradas, en los cafés llenos de discusiones apasionadas. Volver a ese tiempo no era fácil, pero era necesario, porque hay personas que uno no olvida, no porque estén presentes, sino porque dejaron cicatrices de amor. Vos que estás viendo este video, ¿te animás a acompañarme en esta historia? Esta no es una biografía, es una carta, una que el Papa nunca escribió, pero que ahora, con el paso del tiempo, puede ser contada. Porque a veces, para entender a un hombre de 86 años, hay que mirar a su juventud y entender quién estuvo ahí cuando todo empezaba. Contame en los comentarios. ¿Tenés vos también un amigo que el tiempo no te permitió olvidar? Suscríbete ahora al canal si alguna vez sentiste que una amistad dejó huellas más profundas que muchas palabras. Porque esta historia es para vos. Y para todos los que alguna vez supieron lo que es tener un alma gemela que no pide nada. Solo estar. Elías, el amigo. Que le enseñó a dudar Elías, tenía la mirada siempre encendida. Y cuando hablaba, parecía que las palabras salían empujadas por la urgencia de quien sabe que la vida no puede esperar. Tenía 18 años cuando conoció a Jorge, en una biblioteca del barrio de Flores. Ambos buscaban el mismo libro, Los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky. Si llegaste antes, es tuyo, dijo Jorge. Yo creo en la justicia, no en el orden de llegada, respondió Elías, sonriendo. Así empezó una amistad que desafiaba todo lo que Jorge conocía. Elías era comunista, de convicciones fuertes, leía a Marx y a Simone Weil, y no tenía miedo de criticar la religión. La Iglesia habla mucho del cielo, pero se olvida de quien duerme en la calle. Esas palabras no eran ofensivas para Jorge. Eran semillas. Semillas que, aunque él no sabía en ese momento, florecerían muchos años después. Cuando el Papa Francisco saliera del Vaticano a lavar los pies de personas sin techo. Elías no quería convertir a Jorge. Tampoco Jorge a Elías. Y tal vez por eso, la amistad funcionaba. Hablaban por horas, debatían, discutían, pero siempre con un mate entre manos, siempre con respeto. Siempre con ese cariño raro que se da entre dos jóvenes que, en el fondo, saben que se están marcando el alma. Un día, Elías le preguntó algo que Jorge nunca olvidó. ¿Vos crees en Dios porque lo sentís? ¿O porque te lo dijeron? Jorge no supo qué responder. No en ese momento. Pero esa pregunta se quedó en su corazón por años. Décadas. Fue esa pregunta, esa duda, la que más tarde le enseñó a ser un sacerdote que no da respuestas automáticas, sino que escucha primero, abraza después, y si hace falta, habla al final. Elías desapareció durante la dictadura. Un día, dejó de ir al café. Dejó de mandar cartas. Dejó de existir en los registros. Jorge preguntó,
Buscó, escribió, pero nunca tuvo respuestas. Solo le quedó el recuerdo. Y la certeza de que su amigo, aunque crítico, rebelde, frontal, fue uno de los hombres más justos que conoció. Años más tarde, cuando ya era papa, en una entrevista le preguntaron, ¿qué aprendió de las personas que no creen? Y él respondió, aprendí que no hay que tener miedo de la duda, que la fe que no puede dialogar no es fe, y que muchas veces los que no creen aman más sinceramente que muchos que sí. Elías no rezaba, pero vivía con compasión. No iba a misa, pero no soportaba la injusticia. Y esa fue su forma de amar. Y quizás por eso, Jorge lo recuerda como un maestro no reconocido, como un faro escondido, como ese amigo que le enseñó que dudar no era traicionar a Dios, sino acercarse a Él con verdad. Vos que estás viendo esto, ¿alguna vez tuviste un amigo con quien no estabas de acuerdo, pero que te hizo mejor persona? ¿Alguien que no compartía tu fe, pero que tocó tu alma más profundamente que muchos de tu entorno? Quizás ese también fue tu Elías. Y quizás, como Francisco, todavía lo llevas en el corazón. Sofía y Damián. El coraje y la ternura Sofía no era como las demás novicias. Tenía una mirada que ardía más que brillaba, y una voz que no pedía permiso para decir lo que necesitaba decir. Llegó al convento a los 20 años. Pero antes ya había leído a Simone de Beauvoir, trabajado en villas miserables, defendido a niñas abusadas y cuestionado a curas que hablaban de pureza sin mencionar la justicia. Fue en la parroquia de Flores donde Jorge y Sofía se conocieron. Él tenía 21, se preparaba para el seminario. Ella, con 19, estaba llena de preguntas y de fe, pero no una fe ciega. Era una fe valiente. No quiero ser santa, le dijo una vez. Quiero ser útil. Sofía no toleraba la hipocresía. Decía que la Iglesia necesitaba menos jerarquías y más mujeres con coraje. Obedecer a Dios no es callar para siempre, se atrevió a decir durante una formación. El salón quedó en silencio. Todos bajaron la mirada, menos Jorge. Él sonrió, porque en el fondo, Sofía decía en voz alta lo que él todavía no se animaba a pensar. Se hicieron cercanos, compartían lecturas bíblicas, dialogaban sin miedo. Sofía preguntaba con libertad, ¿por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes? ¿Por qué se castiga más a una madre soltera que a un corrupto? ¿Por qué se predica más el pecado que la compasión? Jorge no tenía respuestas, pero aprendió que preguntar también es una forma de fe. Sofía dejó el convento 2 años después. La consideraron inadecuada para la vida religiosa. Ella no lloró. Solo le dijo a Jorge, mirándolo a los ojos, si algún día tenés poder, úsalo para escuchar a los que no tienen voz. Él jamás lo olvidó. Y luego estaba Damián, tenía 14 años, era monaguillo. Y cantaba los himnos con los ojos cerrados, como si estuviera bailando con Dios. Era sensible, delicado, siempre amable, pero también era afeminado. Y eso, en aquel entonces, fue suficiente para convertirlo en blanco de prejuicio. Un día, el párroco decidió apartarlo, sin explicación, sin abrazos, sin despedidas. Lo consideraron no apto. Decían que daba que hablar. Jorge, entonces con 22 años, intentó intervenir, pero fue silenciado. Damián desapareció de la parroquia. Nunca volvió al altar. Pasó a ser un silencio más entre tantos. Años después, Jorge supo que se había mudado con su madre a otra ciudad, y que seguía rezando. Seguía cantando, y repetía con dulzura, algún día, Dios me va a escuchar, aunque la Iglesia no quiera hacerlo. Décadas después, ya como papa, Francisco escribió en una homilía, la ternura de un niño puede revelar más a Dios que todos los tratados de teología. Estaba hablando de Damián,
del pequeño que lo había marcado sin decirlo, del que, con su manera de amar, le enseñó lo que era la verdadera fe, una que no exige, solo abraza. Sofía fue su maestra de coraje, Damián, su maestro de ternura. Ella lo desafió a pensar. Él lo enseñó a sentir. Y tal vez por eso, hoy Francisco habla de inclusión, de dignidad, de misericordia. No por estrategia, sino porque su corazón fue moldeado por ellos. Vos que estás viendo esto, ¿tuviste alguna vez una amiga como Sofía, que se atrevía a decir lo que vos solo pensabas? Alguien como Damián, que te enseñó que la dulzura también puede ser fortaleza. Si los tuviste, sabes que no se los olvida. Y si no, quizás este sea el momento de escuchar lo que aún tenés en el alma. El legado silencioso. El cuaderno azul permanecía abierto sobre el escritorio. El Papa Francisco lo miraba en silencio. 3 nombres. 3 vidas. 3 voces que el tiempo no había podido borrar. A sus 86 años, comprendía algo que de joven no había podido ver con claridad. Que algunas personas no pasan por nuestra vida para quedarse físicamente, sino para habitarla desde dentro. Desde lo que dejan sembrado. Recordó a Elías y su irreverencia honesta. Sus preguntas incómodas. Su amor por la justicia. Recordó a Sofía, desobediente y luminosa. Capaz de enfrentarse a estructuras sin perder la fe, y recordó a Damián, el niño que lo había enseñado a ver a Dios en los gestos más simples, en una sonrisa, en un canto, en una lágrima que no se esconde. Durante su papado, muchas veces lo criticaron por ser blando, por pedir perdón, por recibir a personas rechazadas, por decir, ¿quién soy yo para juzgar?, por hablar de ternura en vez de condena. Pero en el fondo, todo eso tenía una raíz. Y esa raíz estaba en Elías, en Sofía y en Damián. Porque fueron ellos quienes le mostraron que la fe no es solo rezar, es escuchar, es mirar al otro sin imponer, es acompañar sin preguntar. Francisco no pudo despedirse de ninguno de los 3. No estuvo cuando Elías desapareció. No acompañó a Sofía cuando se fue. No abrazó a Damián cuando fue alejado. Pero, con los años, y con la madurez del alma, entendió algo fundamental. Las despedidas que no pudimos decir, también pueden convertirse en oraciones. También pueden sanar. Aquel día, después de cerrar el cuaderno, el Papa escribió algo en una hoja aparte. Una carta que no tenía destinatario, pero que hablaba de ellos. Y también de todos, nosotros. Gracias por no seguir mis creencias, pero enseñarme a creer. Gracias por no tener miedo a la duda, por resistir con ternura, por decir la verdad aunque costara. Ustedes no fueron santos, pero me mostraron el rostro de Dios. Esa carta jamás fue publicada, pero su esencia vive en cada gesto que él hace hoy. En cada palabra de consuelo, en cada silencio respetuoso, en cada puente que construye entre la fe y la vida real. Ese es su legado, y también el legado de sus 3 amigos. Vos que estás viendo esto, ¿quiénes fueron tus Elías, tus Sofías, tus Damián? ¿Tenés personas que ya no están, pero que siguen hablándote en los recuerdos? Tal vez hoy sea el día de agradecerles en silencio, de honrar lo que dejaron en vos, de vivir de un modo que haga justicia a lo que te enseñaron. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal. Este espacio es para contar historias como esta. Reales, humanas, profundas. Historias que honran la vejez, la memoria, la fe y los vínculos que no mueren. Contanos en los comentarios. ¿A quién no podés olvidar? ¿Y por qué? Compartí este video con alguien que necesita recordar que nunca es tarde para agradecer, para perdonar, para mirar hacia atrás y seguir adelante. Porque como dice el Papa, uno no envejece por los años. Envejece cuando deja de recordar, con amor.
A vos, Francisco, que caminás despacio, pero con pasos que marcan generaciones, que hablas bajito, pero con palabras que resuenan más que los truenos, que elegiste la ternura cuando te exigían dureza, y el perdón cuando esperaban castigo. A vos, que supiste pedir perdón, que abrazaste a quienes otros rechazaban, que escuchaste sin interrumpir, y que honraste la vejez no como un peso, sino como un don. Gracias por recordarnos que envejecer no es apagarse, es empezar a brillar desde otro lugar. Gracias por mostrarle al mundo que el liderazgo más fuerte es el que se construye desde el silencio, desde la duda, desde las lágrimas compartidas en privado. Y sobre todo, gracias por no olvidar a tus amigos. A esos tres que este video también quiso honrar: Elías, Sofía y Damián. Porque en ellos nos vimos todos reflejados. Que tu ejemplo nos inspire a vivir los años que vengan con el corazón más abierto, la mirada más limpia y el alma más liviana. Y que sepamos, como vos, que nunca es tarde para reconciliarse con la memoria y caminar hacia adelante, con amor.